Me pidieron que les hable sobre la mastectomía, así que me pareció súper interesante poder explicárselo desde el enfoque de las 5 leyes biológicas. ¿Está? Pero vamos por parte. La mastectomía suele presentarse como una de las soluciones principales cuando aparece un diagnóstico de cáncer de mama, ¿sí? Ya sea una mastectomía simple, total, radical, modificada, una cirugía conservadora de mama, una tumorectomía u otras variantes quirúrgicas, ¿sí? Que buscan retirar un tumor o parte o la totalidad de un tejido mamario. Sin embargo, ¿sí? Y acá quiero que comprendan, cuando observamos el proceso biológico completo del cáncer de mama, desde la perspectiva de los programas biológicos descritos en este modelo de las 5 leyes, aparece una comprensión diferente, ¿sí? Porque, a ver, el tejido mamario no cambia por azar, no cambia porque es multifactorial, no cambia por la alimentación, no cambia porque es hereditario, por los genes, por las emociones, porque saliste sorteado o porque es cuestión de la edad, ¿sí? Responde a un programa biológico que siempre se activa cuando la persona vive un shock biológico inesperado, dramático y en soledad o en aislamiento, ¿sí? Lo que se conoce como un DHS. ¿Está? En el pecho femenino existen dos principales comportamientos distintos. Por un lado la glándula mamaria y por el otro los conductos galactóforos. Y tenemos que entender que la mama representa la conexión de esa madre con la cría, con el nido, ¿sí? La glándula mamaria está relacionada biológicamente con un conflicto de preocupación por el nido, por un hijo, por la pareja, por alguien cercano de la manada, papá, mamá, dependiendo de la lateralidad y la mama adaptada, ¿sí? Cuando ese conflicto está activo, el cerebro activa un programa biológico que produce proliferación de tejido, de células glandulares mamarias, generando mejores posibilidades para nutrir a esa cría que está en peligro o a ese integrante de la manada, ¿sí? Y a eso se lo diagnostica tumor mamario. Desde esta lógica biológica, ese crecimiento tiene un sentido adaptativo, tiene un propósito determinado, que es aumentar la capacidad glandular para nutrir, para proteger o sostener mejor al nido. Entonces, cuando el conflicto se resuelve, el organismo entra en una fase de reparación y ese tejido que creció durante la fase de estrés o durante la fase activa, durante la fase adaptativa, puede comenzar a descomponerse, se detiene la mitosis, ¿sí? Empieza a reorganizarse con ayuda de bacterias, micobacterias, como es el proceso conocido de la tuberculosis mamaria gaseosa, ¿sí? Por otro lado tenemos en los conductos galactóforos que están asociados, digamos, al contacto o a la separación, a la pérdida de ese contacto. Y son conflictos que están relacionados con las separaciones biológicas, emocionalmente intensas, importantes, o quiero separarme y no puedo, o percibo que me arrancaron a alguien del pecho. Entonces, durante la fase de conflicto activo, se produce la ulceración de ese epitelio del conducto mamario, hay pérdida de tejido y muchas veces ni siquiera se detecta, es asintomático, hay hiposensibilidad, pérdida de memoria a corto plazo, perdón. Cuando la separación se resuelve, la persona entra en una fase de reparación, el organismo reconstruye ese tejido que se ulceró mediante multiplicación celular, hay inflamación, la mama se agranda, se pone roja, caliente, hay picor, hay escozor, lo que se diagnostica clínicamente como un carcinoma ductal, que puede ser in situ o infiltrante o invasivo. Bueno, desde esta perspectiva, la cirugía puede retirar el tejido afectado, o adaptado, mejor dicho, pero el punto clave de este proceso biológico no está solamente en el órgano, sino en la percepción biológica que activó ese programa. ¿Está? Es decir, a ver, una mastectomía puede eliminar la mama o el tumor visible, pero si el conflicto biológico que activó ese programa de preocupación en el nido o de separación sigue activo en la psique del paciente o en el cerebro de esa persona, el programa biológico puede continuar manifestándose en ese organismo porque
hay una urgencia, hay una emergencia, me tengo que adaptar sí o sí. Por eso la comprensión del conflicto es fundamental, ¿está? Entonces, hay que identificar el DHS que inició este proceso, reconocer las circunstancias exactas en las que se vivió ese shock biológico y también identificar los rieles, que son esas asociaciones inconscientes que me conectan al DHS, ¿sí? O esos disparadores que pueden reactivar el conflicto. Entonces, cuando estos rieles permanecen activos, la persona puede entrar repetidamente en recaídas del programa biológico, ¿sí? Aunque el tejido original haya sido extirpado, no importa eso, no interesa, ¿está? Entonces, en este sentido, el enfoque biológico lo que nos plantea es que lo verdaderamente importante no es solamente intervenir en el órgano, sino comprender el proceso completo que involucra psique, cerebro y órgano, ¿está? Y bueno, y tejido. Entonces, resolver ese conflicto, salir de ese estado de estrés biológico, evitar recaídas en los mismos rieles, es lo que le permite al organismo que complete su programa biológico, ¿está? Y pase plenamente a una fase de reparación y luego retome la normotonía, ¿sí? O la homeostasis o el equilibrio del cuerpo, ¿sí? De esta manera, más allá de cualquier procedimiento quirúrgico como una mastectomía o una tumorectomía, el elemento central, digamos, de este proceso sigue siendo la resolución del conflicto biológico que activó ese programa en primer lugar, porque el cuerpo no actúa por azar, ni produce cambios sin sentido, o porque se le antoja la gana, o porque tiene fallas, sino que responde siempre a una percepción biológica profunda que está relacionada con la supervivencia, con la protección, con los vínculos, y siempre actúa y opera esa biología con un carácter adaptativo y con un carácter evolutivo, ¿sí?